irritable, otro trastorno funcional, no todos los funcionales también. Bueno, igual vamos a hablar de trastornos funcionales igual, intestino irritable. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El eje intestino-cerebro. Entonces lo mismo, se altera el eje y eventualmente ocasiona de que haya síntomas en el paciente de distensión, dolor, llenura de gases y alguna alteración en la motilidad que nos va a llevar a que haya mayor motilidad o menor o una motilidad más lenta, y esto a que haya una alteración en la forma de la deposición, que es básicamente lo que los criterios de diagnóstico en lo que es el intestino irritable, ¿sí? Entonces el intestino irritable puede darle a cualquier persona, no afecta raza, no hay una edad específica en la que haya mayor incidencia o menor incidencia, ¿no? Eventualmente se ha visto que algunas mujeres son un poco más propensas, ¿no? La mujer en sí es un poco más propensa a presentar intestino irritable, pero no quiere decir que se presenta más en mujeres, ¿no? Eventualmente puede ser en cualquier de las personas, y lo que sí es que aparece antes de los 50 años, ¿ok? La mayor cantidad de las personas que acuden con un diagnóstico del síndrome de intestino irritable es asociado a lo que es diarrea. Recordemos que pueden ser tres tipos, ¿no? La diarrea, el estreñimiento o el mixto, que va asociado a los dos. Entonces, el síndrome de intestino irritable, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo definimos? Como un dolor abdominal. No hay intestino irritable si no se asocia a dolor, ¿ya? Tiene que haber un dolor asociado que altere el ritmo de la deposición. Otra vez, estreñido, diarrea o mixto, ¿ok? A esto se asocia la hinchazón o distensión abdominal, ¿sí? El bloating, que le dicen algunas, porque se ven los libros, y bueno, asociado a algún tipo de trastorno funcional. Dentro de la fisiopatología, otra volvemos a lo mismo. Todos los trastornos funcionales están ocasionados por lo mismo: alteraciones inmunológicas, hipersensibilidad visceral, motilidad gastrointestinal de alguna causa infecciosa, los ácidos biliares, alteraciones en la microbiota. Acá sí hay una alteración en la microbiota que se puede ver, un trastorno genético de fondo, disfunción psicosocial y algunas causas de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, dentro de la hipersensibilidad visceral se ha visto que se desencadena una distensión o una hinchazón abdominal, ¿no? El paciente les dice de que amanece planito y de pronto al terminar el día aparece embarazada o embarazada, ¿no? Está hinchadita su pancita. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque hay una estimulación de los receptores en la pared intestinal, y estos receptores transmiten señales neuronales al cerebro y eventualmente se ocasiona esta distensión, esta llenura de gases en los pacientes en general, ¿sí? Entonces, dentro de la motilidad intestinal, hemos visto, ya les mencioné hace un momento, que puede estar asociada a una diarrea o un estreñimiento. En el estreñimiento es un movimiento más lento, mientras que en la diarrea pues una respuesta es mayor, más rápida, ¿no es cierto? Dentro de lo que es postinfeccioso también se ha visto que en algunos pacientes, después de haber presentado algunos procesos infecciosos severos, se ha encontrado de que han presentado más adelante o han desencadenado un síndrome de intestino irritable, pero no es siempre, solamente se han hecho estudios donde eventualmente se han encontrado, pero no es una causa que ocasione siempre un intestino irritable. No es que si me da infección fuerte voy a desencadenar, no es en todos los casos. Ahora, dentro de la alteración de la microbiota, esto se ha estudiado mucho porque, bueno, como ustedes saben, están muy en boga los probióticos, seguro que todos han escuchado los probióticos, y todas las propagandas que encuentran y todo lo que venden a nivel, bueno, internacional, que les traen, y todos piensan que es la mejor maravilla del mundo. Eventualmente se ha visto de que hay algunas cepas que nos van a ayudar, no todas nos van a ayudar, y dentro de las cepas que nos van a ayudar es ¿cuáles? Tenemos estas. ¿Por qué? Porque estas son las que se han visto que en el intestino irritable disminuyen. Entonces, si yo le doy otro tipo de cepa a mi paciente, por gusto le estoy dando. Le tengo que dar lo que está disminuido, no lo que se ha aumentado, ¿ok?
para poder hacer un equilibrio y eventualmente mejorar en el paciente las molestias si es que opto por usar lo que es probióticos, ¿no? Dentro de ellos tenemos las bifidobacterias y los lactobacilos principalmente como tratamiento probiótico para los pacientes que tienen intestino irritable. Ahora, por otro lado, el sobrecrecimiento bacteriano espontáneo, que se ha visto que es excesivo, muy leído, muy usado, mal diagnosticado muchas veces, ¿no? En realidad es un aumento del metano. ¿Y esto qué ocasiona en el paciente? Una llenura de gases y un estreñimiento. Entonces, también ahí podríamos como descartar que no sea un SIBO o de repente un intestino irritable, ¿no? Dentro de los trastornos biliares del colon, biliares en el colon, también hay algún tipo de alteración. Recordemos de que igual los ácidos, la bilis en general, va a alterar, va a dar lo que es la digestión en todo el tubo digestivo y eventualmente también un aumento de estos va a estimular los receptores de la proteína G en el colon y esto va a aumentar la secreción de líquido, la motilidad y eventualmente también la sensibilidad visceral, ¿no? Y otra vez revisamos. Genéticamente se ha identificado que puede ser que haya algún tipo de unión entre que el papá, la mamá, los abuelitos tuvieron, puede ser que la descendencia tenga, pero también se ha visto de que eventualmente los pacientes que tienen abuelitos o papás que han presentado este tipo de síndrome de intestino irritable, también estos papás están asociados a algún tipo de trastorno emocional. Entonces el niño que crece en ese medio, eventualmente también a lo largo de la vida puede presentar también alguno de estos tipos de trastornos. Entonces, se ha visto que genéticamente de repente no es lo que está ocasionando, sino porque no hay ningún gen que se haya asociado, entonces se piensa más que es el medio en el que crece la persona, ¿sí? Y en general los trastornos de disfunción psicosocial, ya hemos conversado de que eventualmente pues el estrés, la preocupación, todo esto va a ocasionar que el paciente pueda desencadenar estos síntomas porque es un trastorno funcional, ¿sí? Es un trastorno funcional, volvemos a mencionar. Entonces, ya hemos dicho antes, dentro de la clínica, ¿cuál es lo principal? El dolor. No hay dolor, no hay síndrome de intestino irritable si no tenemos dolor. Entonces el dolor es de inicio impredecible, localización variable, o sea, difusa, le duele acá, a veces acá, nunca le duele en una sola parte, le duele en diferentes partes, pero principalmente en la parte baja, ¿sí? Del abdomen inferior. La hinchazón, la distensión, así como les mencioné, que sienten que están demasiado hinchaditas las barriguitas y eventualmente eso es lo que les molesta, ¿no? Tenemos el estreñimiento, que son las heces duras, infrecuentes y la diarrea que eventualmente pues, puede ser. Ahora, esto sí es importante, la diarrea normalmente en un paciente que tiene intestino irritable, normalmente es de día, ¿sí? Respeta la noche, normalmente respeta la noche. Entonces el paciente que viene le dice, tengo diarrea, hago 5 veces al día, 6 veces al día. Y usted le pregunta, ¿y en la noche también hace? No, en la noche yo no hago. Entonces ahí podrían más o menos como un puntito al favor de pensar de que este podría ser un intestino irritable porque eventualmente no tiene ninguna alteración en lo que es su sueño, ¿sí? Entonces, hay otros síntomas también gastrointestinales y no intestinales frecuentes en pacientes que pueden encontrarse con síndrome de intestino irritable, pero no es siempre, lo importante es lo que hemos mencionado antes, ¿no? Otros síntomas que tengan esfuerzo defecatorio, urgencia defecatoria, sensación de mala evacuación, síntomas digestivos también asociados a lo que es trastornos funcionales como pirosis, dolor, saciedad, pesadez, etcétera, ¿no? Pensar que también tenemos otros síntomas extraintestinales como la fibromialgia, que es lo que ahora casi muchas personas se les diagnostica, que son dolores crónicos en general en pacientes que tengan muchos de estos problemas emocionales. Entonces, vamos al diagnóstico. Como todos los trastornos funcionales, también tenemos criterios. Los criterios son los criterios de Roma, igual, y en este caso nos dice que tiene que haber un dolor abdominal recurrente un día a la semana en los últimos 3 meses. ¿Ya? Este es un día a la semana en los últimos 3 meses, presentando 2 o más de lo que se encuentra acá abajo. ¿Y qué es lo que tenemos abajo?
es en relación a la defecación. O sea, este dolor tenga relación a la defecación. ¿Sí? O sea que eventualmente el paciente defeca, evacúa y calma el dolor, mejora el dolor, mejoran las molestias, ¿sí? Relacionado con los cambios en la frecuencia de la deposición y cambios en la consistencia, o sea, frecuencia, consistencia y que mejore con la evacuación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos valorar nosotros cómo es la deposición de nuestro paciente? Pues con la escala de Bristol. ¿Sí? Ustedes se la conocen de memoria, ¿sí? ¿No? Bueno, se la conocen para el examen. Entonces, la escala de Bristol, sabemos que tenemos varios puntos. Ustedes le pueden poner al paciente un dibujito y les indica cómo hace su deposición. Entonces, de repente te dice, yo hago duro, pero a ver cómo lo haces. Te dice como un tipo 4. Y un tipo 4 es normal, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan una idea, mejor es conversar bien, ponerle estas ideas claras al paciente. Ahora, vamos a los subtipos de intestino irritable. Ya sabemos lo que es la escala y como la sabemos podemos valorar qué es lo que está presentando nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo diagnostico con diarrea? Lo diagnostico si más del 25% de sus deposiciones están entre un Bristol 6 o 7. ¿Ya? Entonces es prácticamente agüita o como el puré. ¿Ya? Y menos del 25% hace deposiciones duritas el paciente. Estreñimiento, más del 25% de deposiciones duras, ¿no? Como la ovejita o pegadito. Entonces, como ovejita pero pegadito. Y menos del 25% hace deposiciones 5 o 6. Alternante o que sea mixto, conocido como mixto, más del 25% de las deposiciones es Bristol 1-2 y también más del 25% presenta 6 o 7. O sea, presenta diarrea y estreñimiento de diarrea, pasa de uno al otro, de uno al otro. Entonces, por eso es que se considera que es un trastorno que eventualmente le provoca mucho problema emocional y social al paciente. Porque imagínense ustedes tener 5 o 6 veces deposiciones sueltas en el día, no te deja hacer tu vida diaria, ¿no es cierto? No poder hacer tus deposiciones cada 3 días, tampoco te deja hacer tu vida diaria. Entonces el paciente está en ese círculo vicioso y eso es lo que les molesta. También se considera que hay un síndrome de intestino irritable inclasificado, que bueno, son evacuaciones alternadas. Ahora, también tenemos otros criterios, que son los criterios de Manning, que también nos van a ayudar en lo que es el diagnóstico, pero básicamente los que más usamos son los criterios de Roma. Estos nos ayudan en lo que es como descarte de que no vaya a ser algo más, ¿no? Entonces, alivio del dolor con la defecación, ya hemos mencionado, también se da en el criterio de Roma. Deposiciones más frecuentes al inicio del dolor, heces más blandas, distensión abdominal, expulsión de mucosidad con la deposición y sensación de una evacuación incompleta. Ahora, dentro de las pruebas del laboratorio, no hay ninguna prueba que nos pueda decir esto es un intestino irritable. Ninguna. Prácticamente es un diagnóstico por descarte. ¿Ok? Entonces, eventualmente, es más, el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, como también lo mencionamos en el ERGE, es un diagnóstico clínico. ¿Sí? Diagnóstico clínico, pero prácticamente por exclusión. Entonces, como tenemos el paciente que pueda tener algún riesgo, de repente sí podemos optar por hacer una colonoscopia, no encuentran nada y podemos decir de que esto es un síndrome de intestino irritable. Pero no quiere decir que a todos los pacientes que tengan que hacer colonoscopia, no. Depende también de los signos de alarma que podamos tener, ¿sí? Ahora, dentro de los signos, las pruebas que podemos hacerle a nuestro paciente sería un hemograma completo, la calprotectina fecal, lactoferrina fecal para descartar que no haya otro trastorno agregado, análisis de heces para descartar que esto no sea un parásito, que es lo que está ocasionando muy frecuente en los pacientes que se quedan como portadores de Giardia. No se imaginan la cantidad de pacientes que encontramos con Giardia que eventualmente no saben que están con parásitos o no vienen por una diarrea aguda, ¿no? Normalmente se quedan como portadores, por así decirlo, de la Giardia. El paciente que dice, me cayó mal la comida, me dio diarrea y otra vez, a la semana otra vez, y en ese plan, ¿y qué era? Era Giardia.
Entonces, es importante valorar esto antes de poder dar el diagnóstico. Pruebas serológicas para enfermedad celíaca, transglutaminasa para descartar que no sea un trastorno de celíaco, ¿no? Ahora, hay algunas pruebas que están en estudio todavía, sí, pero no están del todo todavía claras. Siguen en estudio, no podríamos decir de que con esto podríamos valorar si es que o no es un intestino irritable, porque no hay un marcador de por sí. Entonces estas dos pruebas que les pongo aquí son las dos pruebas que más o menos se están haciendo estudios, pero como les vuelvo a repetir, todavía no hay nada claro. Ahora vamos a hablar a lo que es diarrea, ¿sí? Entonces, otra vez vamos a buscar si es diarrea, es más probable que tenga algún signo de alarma, ¿no es cierto? Que pueda tener baja de peso, de repente una toxina mayor o algo más que nos pueda hacer dudar. Entonces, buscamos antes de decir, es un intestino irritable por diarrea, mejor preguntamos todo esto, lo que hemos mencionado toda la clase. Edad, ¿no? El sangrado, ¿cómo está haciendo la deposición? ¿Qué color es el sangrado? ¿Qué tipo es el sangrado? Y de acuerdo a eso vamos a valorar si es que esto de repente es o no intestino irritable. Que no tenga diarrea nocturna, dolor abdominal progresivo, pérdida de peso inexplicable, normalmente no tendría por qué perder peso un paciente con intestino irritable simple. Que haya una alteración en lo que es el laboratorio, que el paciente presente una anemia, o alguno de los marcadores que hemos mencionado antes, como la proteína C reactiva, la calprotectina o la lactoferrina, positivos, ¿no? Y antecedentes familiares, muy importante, si el paciente les dice que tiene o ha tenido el cáncer o ha tenido eventualmente algún familiar cercano que ha presentado cáncer o algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente la enfermedad de Crohn. Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales de lo que es diarrea, ¿cuáles son? Pues una diarrea funcional, una enfermedad celíaca, ya hemos hablado, aparte de las colitis microscópicas, diarreas por ácidos biliares, intolerancia a algún tipo de alimentos, el cáncer o la presencia de pólipos. Los pólipos también pueden presentar diarrea en los pacientes, el hipertiroidismo, parasitosis o una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, otra vez volvemos a que la relación médico-paciente es lo más importante. Ustedes tienen que agendar, tratar de lograr esa empatía con su paciente para que eventualmente mejore lo que es los síntomas del mismo, ¿sí? Entonces, vamos a por otro lado. Los síntomas son leves o intermitentes, tenemos que modificar los estilos de vida y la dieta en los mismos. Los síntomas son leves o moderados, pues ya ahí sí comenzamos con un tratamiento farmacológico. Y si hablamos de dieta, pues la dieta que le van a dar al paciente es la dieta basada en lo que es FODMAP. Esta dieta está asociada a lo que es fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Todo esto tienen que quitarle al paciente. Entonces, si se imaginan que el paciente va a vivir así, no va a aguantar, porque es una dieta demasiado restrictiva y para nuestro medio imposible, prácticamente. ¿Por qué? Porque el paciente básicamente es lo que comemos y es muy difícil que podamos evitar que el paciente consuma todo esto. Dentro de ello, quitarle trigo, la cebada, cebolla, ajo, legumbres, lentejas, garbanzos, quitarle lo que es leche, helado, yogur, manzanas, peras, mangos, sandía, miel. O sea, es imposible, bien difícil que el paciente les acepte o podamos lograr de que evite comer todo esto. Eventualmente sí podemos hacerla restrictiva, pero no ser tan agresivos con el paciente, porque encima que está deprimido, con esto lo vamos a deprimir más. Entonces, hacer restricción, pero lo que podríamos hacer es preguntarle, ¿qué te cae mal? Cuando comes, ¿qué es lo que sientes que te hincha más tu barriga? Y ellos te van a decir, ¿no? Como lentejas, como frijoles, como lechuga, como plátano, como manzana, etcétera. Entonces, esas cositas las vamos a quitar sí o sí, ya de por vida. Se olvida de que existen eso y puede probar con otros alimentos y eventualmente ir metiendo los alimentos a su dieta.
restringimos y vamos aumentando poco a poquito, ¿sí? Para que nuestro paciente se sienta más tranquilo y nos pueda tolerar en sí lo que es esta dieta tan restrictiva. Pero para los libros, esto es lo que ustedes le tienen que quitar al paciente. Para sus exámenes, sus guías, esto es lo que tienen que usar, ¿no? Eventualmente para la vida en sí, no. Ahora el tratamiento, tenemos el tratamiento de exclusión de alimentos que produzcan gases. Ya hemos mencionado todos los que producen gases antes, ¿no? La manzana, las legumbres, etcétera. Evitar la lactosa, evitar el gluten, evitar la fibra, hacer pruebas de alergia alimentaria, porque de repente lo que estamos presentando a nuestros pacientes es este tipo de alergias. La actividad física, mejorar, porque eventualmente la actividad física va a favorecer a que nuestro paciente cambie también lo que es su factor emocional, ¿okay? Y dentro de los síntomas, los tratamientos ya farmacológicos que podríamos hacer nuestro paciente, los de primera línea, tenemos los agentes antidiarreicos y dentro de ellos tenemos la loperamida. Tengan en cuenta que no todos los pacientes que tienen diarrea deben recibir loperamida, solamente algunos, y no para cualquier tipo de paciente. Por favor, en causas infecciosas no debemos dar loperamida, solamente en pacientes que a pesar del tratamiento dietético eventualmente no van bien, ahí recién, ¿ok? Otros de segunda línea tenemos los secuestrantes de ácidos biliares como la polistiramida. Otros que nos pueden ayudar, los antagonistas de receptores 5 de la serotonina, antiespasmódicos también nos ayudan bastante, antidepresivos, hay algunos antibióticos en lo que es trastorno de intestino irritable por diarrea, sí hay algunos antibióticos y dentro de ellos los antibióticos que nos ayudan es la rifaximina, ¿ya? La rifaximina es el único de los antibióticos que va bien en lo que es el paciente con intestino irritable y eventualmente para algunos los probióticos, depende de lo que ustedes quieran optar. Ahora vamos a hablar de lo que es estreñimiento. Dentro del tratamiento de lo que es estreñimiento, tenemos dos tipos de dieta principalmente, ¿no? Dos tipos de fibra. Tenemos que mejorar lo que es líquidos y fibra, principalmente en el paciente en lo que es la dieta. Igual vamos a la dieta FODMAP, que es la ideal para el paciente con intestino irritable, pero recordemos que tenemos dos tipos de fibra, la fibra fermentable y la fibra laxante. En nuestro caso, en nuestro paciente tenemos que usar la fibra laxante, no le vamos a dar la fibra fermentable, porque si no la van a hinchar más el paciente, ¿sí? Entonces dentro de la fibra fermentable tenemos lo que les mencioné acá, las legumbres, verduras y algunas frutas, ¿ok? También hay algunas fibras hechas medicamento que las venden como medicamentos, que es el psyllium, ¿no? Es una de las fibras que está como mejor indicada en lo que es intestino irritable. Ahora vamos a hablar de lo que es los probióticos, ¿no? Algunas guías nos dicen que sí y algunas guías nos dicen que no. Depende ya de su criterio y de que ustedes lo quieran usar. Pero entre las guías que nos dicen que no, nos dicen que los que tenemos que usar, si queremos usar, tampoco nos dicen no uses, dicen si tú quieres úsalo, pero yo te digo que no deberías, pero si quieres úsalo, así como que me lavo las manos, ¿no? ¿Y cuáles tenemos que usar? Lo que hemos mencionado antes, lo que está disminuido. Si yo le doy el otro tipo de probióticos, por gusto le estoy dando al paciente, ¿sí? Entonces, peor, estoy haciéndole más daño al paciente. Entonces, ¿cuáles son? Los lactobacilos, las bifidobacterias y los saccharomyces son los principales que te indican que podríamos darle a nuestro paciente con intestino irritable. Dentro de la terapia farmacológica también tenemos otro tipo de terapia que también podría ayudarnos, que es la que está usándose más o la que está últimamente sacando para lo que es intestino irritable, que es el aceite de menta, ¿ya? Pero tengan cuidado, si su paciente además está asociado a un reflujo o está asociado a una dispepsia funcional, o sea, tiene intestino irritable y además es dispéptico, tengan cuidado,
con el aceite de menta porque eventualmente puede aumentar los signos o síntomas de gastritis, ¿ya? Entonces hay que saber cuándo darlo y no siempre a todos los pacientes hay que darlo. Otros, también los antiespasmódicos, también nos ayudan en el tratamiento para lo que es quitar el dolor, ¿no? Eventualmente en los pacientes. Dentro de los laxantes tenemos algunos medicamentos que van bien, no indican mucho lo que es en general los laxantes como la lactulosa, más usamos el polietilenglicol, que es un laxante osmótico de venta libre. Este lo que hace es un ablandador básicamente de la deposición, ¿no? No es un laxante en sí como la lactulosa, sino este lo que nos favorece es que ablanda la deposición, ¿sí? Y eventualmente va a favorecer a que el paciente pueda evacuar más fácilmente y así tener menor molestias. Este laxante, este polietilenglicol, lo pueden dar por largo tiempo, no hay problema, pueden darlo hasta 1 año, 2 años, ir bajando la dosis, ir regulando. Eventualmente lo que tenemos que lograr es como prácticamente reeducar su colon en lo que es el estreñimiento, acostumbrar a que eventualmente el paciente comience a evacuar por sí solo, ¿sí? No podemos dar niños, ancianos, no hay ningún problema. En lo que es la distensión abdominal, hablemos un poco sobre esto. Dentro de la definición, dentro de los términos de distensión abdominal se pueden encontrar dos situaciones, la sensación subjetiva y la sensación objetiva. O sea, la subjetiva es el bloating, lo que le conocen como bloating, y la objetiva es lo que se les hincha la pancita. Y así como les pongo en la foto, ¿no? El paciente les va a decir, yo amanezco así y de pronto en la noche termino así. Entonces, y es lo que los agobia porque dicen, ¿por qué se me hincha tanto la barriga? Otra vez vamos a lo que es el tratamiento de la distensión. Cambios en la dieta FODMAP es la ideal, cambios en el estilo de vida, hacer una dieta de exclusión y poco a poco, como mencionaba antes, ir introduciendo los alimentos a nuestra dieta, ¿sí? Algunos suplementos alimentarios como probióticos, prebióticos, para algunas personas, los lactobacilos y bifidobacterias, otra vez se los vuelvo a mencionar, son los únicos que nos pueden ayudar. Hábitos de vida y el tratamiento farmacológicos en realidad que nos pueden ayudar, como la simeticona para bajar lo que es la distensión, la llenura de gases en los pacientes. Los procinéticos, dentro de los que van mejor en lo que es la distensión, tenemos la cinitaprida y el levosulpirida. Y dentro de los laxantes, pues ya hemos hablado del polietilenglicol. Antibióticos, tenemos la rifacina. Y bueno, eso es todo.